Hola chicos, espero que estén muy bien. El tema sobre el cual hoy vamos a hablar es sobre los derechos humanos, ¿sí? Así que para eso se me ocurrió hablar con un amigo mío que conoce muy bien este tema, que trabaja eh, en toda esta cuestión de los derechos humanos, para preguntarle a él, así nos explica y además nos cuenta un poco lo que él hace. Así que se los presento, acá lo van a ver al lado. Él se llama Nicolás Ayestarán, es abogado y trabaja en una fiscalía. Ya después le voy a preguntar qué es una fiscalía y qué es lo digamos, qué trabajo se hace dentro de una fiscalía. Así que bueno, bienvenido Nicolás, muchas gracias por sumarte acá con nosotros. Y quisiera iniciar preguntándote, ¿qué es un derecho humano? Bueno, buenas tardes Mariano, buenas tardes chicos, es un gusto poder compartir algunas ideas con ustedes, le agradezco a Mariano la invitación. Y bueno, con relación a la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Y la respuesta está en la pregunta. Los derechos humanos son aquellos que tenemos las personas, todos los humanos, todos los que hemos nacido desde el mismo instante en que somos tales. En el mismo momento que nacemos ya podemos decir que tenemos derechos naturales, derechos humanos que no los podemos renunciar, no los podemos negociar. Son derechos que los vamos a tener siempre. Por más que alguien nos diga que no, que nos diga cualquier cosa, los derechos humanos, ustedes, nosotros los tenemos siempre. ¿Y cómo ustedes pueden identificar un derecho humano de uno que no lo sea? El derecho humano es aquel que, si alguien lo viola un derecho humano, si alguien hace algo contra un derecho humano, no lo siente solamente la persona que sufre ese hecho, sino que lo sufre el mundo entero. De alguna manera es algo que lastima a la humanidad en su conjunto. Eso básicamente es un derecho humano. O sea que no sería un derecho individual, sino que es como para toda la raza humana, por decir de alguna manera. Exactamente, es para toda la raza humana, no distingue de sexo, no distingue de color, no distingue de país, no distingue de absolutamente nada. O sea, Cualquier persona que ha nacido, ya sea que haya nacido en Argentina, en África o en China, tiene los mismos derechos humanos. Son derechos que tenemos todas las personas, como derecho a nacer, derecho a la vida, derecho a tener una identidad, derecho a conocer cuál es nuestro origen. Todo eso son derechos humanos. Y todos los tenemos. o sea que Y son no, nadie universales. puede decir absolutamente universales. Bien. Mira, Nicolás, ¿y esos derechos siempre han estado claros, siempre han estado, digamos, reconocidos, o a partir de algún momento es como que se dice, bueno, estos son los derechos y todos tienen que respetarlos? Es una muy buena pregunta, Mariano. Los derechos han existido siempre, siempre los hemos tenido, pero no así han sido reconocidos desde un primer momento. Han habido momentos que han sido importantes para empezar a hablar de que ahora se reconocen que las personas tenemos algunos derechos humanos y que a partir de ese instante se puede empezar de alguna manera a reclamar a otra persona o incluso al Estado que nos respeten esos derechos que tenemos como humanos. Y es, o sea, digamos que podrían haber sido como normas sociales o morales que en algún momento se han hecho normas jurídicas. Se puede exactamente hablar de ese momento o de esa manera. Se puede decir que en realidad siempre eran, como bien señalas vos, eran derechos. Estaban en la cultura general, se conocía que las personas que, por ejemplo, que no estaba bien matar a alguien, no estaba bien tener esclavos, pero no estaba reconocido, o sea, no estaba escrito en algún lado. Cuando hablamos de que ya era norma jurídica, es decir, que está escrito en un papel, en una ley, que dice, ustedes tienen estos derechos. Como no existía eso, era muy fácil violar esos derechos. Por ejemplo, ustedes saben, ustedes chicos habrán estudiado, en la época de las colonias en América, existían los esclavos. Y eso siempre ha estado mal, que existe la esclavitud. Pero eso se reconoce después cuando la esclavitud ha sido abolida. O estaba mal comercializar mujeres, pero la gente lo hacía igual. Después, cuando pasaron muchos años, empezó a hablarse de que había un derecho
a las mujeres de que no fueran comercializadas. Primero se hablaban, por ejemplo, de que las mujeres blancas tenían derecho a no ser comercializadas, y ya después se empezó a hablar que cualquier persona tiene derecho a que no se comercialice con ellos, con o sin su voluntad. Ujú. Nico, y Esa es la diferencia entre una norma moral, que la norma moral es la que... sí, te pregunto, tenemos un poco de delay, así que cuando te vaya a preguntar algo voy a levantar la mano. Y si vos también querés decir algo, yo Bueno, estoy hablando, levantar la mano así yo me callo. Así que te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Hay algún momento, algún año en que se hayan escrito en papel esos derechos? O sea, que uno pueda identificar, mira, en este año se escribió por primera vez o se reconoció formalmente en un papel que existen derechos humanos y son estos. bueno, esa es una muy buena pregunta. Si me permitís, voy a hacer un breve paréntesis histórico para que los chicos entiendan mejor. De 1914 a 1918 tuvo lugar la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el mundo quiso de alguna manera garantizar la paz y que las atrocidades que hubieron y que se cometieron en esa guerra no volvieran a ocurrir. Entonces se creó la Sociedad de Naciones Unidas. Pero esa Sociedad de las Naciones Unidas fracasó porque ya en la década del 30 comenzó la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho peor que la primera. Y como ustedes chicos sabrán, la Segunda Guerra Mundial fue terrible, con todo lo que fue el Holocausto, mataron a millones de personas, violaron millones de mujeres, solamente por el hecho de tener otra religión, de tener otras ideas. Entonces, cuando termina esta Segunda Guerra Mundial, los estados, o sea, el mundo entero en general, dijo, no, hay que tratar de que esto no vuelva a suceder nunca más. Hay que ponernos de acuerdo para que todos los estados empecemos a reconocer que las personas tienen derecho a que estas cosas no pasen nunca más. Entonces se creó lo que se conoce como la Organización de Naciones Unidas. Dentro de la Organización de Naciones Unidas hay un órgano que representa a todos los estados, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese órgano, la Asamblea General, hizo una declaración universal en el año 1948, que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración es una manera de la comunidad jurídica, o sea, es una manera de decir, de todos los estados. Nosotros a partir de este momento reconocemos que existen estos derechos: el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho a que se respete nuestra integridad física, a que el derecho a que se respeten nuestras ideas. Todas esas cosas empezaron a partir de ese momento, de ese instante, a estar escritas. Pero eso no significa que estos sean todos los derechos humanos, sino que de alguna manera marca un piso. Estos son los derechos como mínimo que tienen todos los humanos. Se pueden reconocer más. Y de hecho, eso ha sucedido. Por ejemplo, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es, por así decirlo, una declaración mundial. Pero cada continente, a su vez, se ha hecho cargo de la situación. Por ejemplo, en América, en el año 1969, se firmó en San José de Costa Rica la Convención Americana de Derechos Humanos, que también se conoce como el Pacto San José de Costa Rica. Y ahí se reconocieron los mismos derechos que están en la Declaración Universal, pero muchos otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la información, el derecho a réplica, que significa que si alguien dice algo de mí, que a mí me lastima, que a mí me ofende, yo pueda por el mismo medio defenderme. El derecho a la justicia, el derecho, es decir, que yo el derecho que si yo creo que me están perjudicando en algo. Te hago una pregunta. Esto que hablabas del derecho a réplica, por ahí muchas veces vemos en televisión que va algún famoso, por ejemplo, en algún programa, ya sea, no sé, un noticiero, un programa de entrevistas o Intrusos, un programa de espectáculo, y dice algo agrediendo a otra persona, y ahí está mi hija atrás. Bueno, y después esta persona hace una denuncia y obligan a ese programa de televisión a que, digamos, la persona que se sintió ofendida o calumniada pueda ir en ese mismo espacio y como defenderse o dar su versión. Eso sería el derecho a réplica. Efectivamente, ese es el derecho a réplica. Y eso viene Por ejemplo, de ese pacto de los derechos de Costa Rica, digamos. el Pacto de San José de Costa Rica, ahí está reconocido, en el artículo 14 está reconocido este derecho. Uh-huh.
Y mira, para que los chicos sepan, la primera vez que se utiliza en Argentina es en un programa de Sofovich. Ah, mira vos. ¿Y te acordás la situación cuál fue? Sí, había un filósofo que se llamaba Dalmiro Sáenz, que en el programa de Sofovich dijo que la Virgen María no era virgen. Y una persona, un abogado muy conocido, un constitucionalista de los más importantes que ha tenido Argentina, que se llama Miguel Ekmejian, se sintió ofendido y articuló este derecho, o sea, exigió este derecho a réplica. Primero los tribunales fueron reacios a concedérselo, pero al final se lo concedieron. Entonces tuvieron que leer un desagravio, que significa decir tuvieron que leer lo que opinaba Miguel Mejía al respecto en el programa de Sofovich. Mirá vos, te hago otra pregunta. ¿Qué pasa cuando no se cumple, digamos, o se viola un derecho humano? ¿Qué consecuencias tiene? Y la consecuencia, habrían en principio dos consecuencias. Una consecuencia es que se tiene que iniciar un juicio para determinar que ese derecho ha sido violado y quién ha sido el responsable de violar ese derecho. Y la segunda consecuencia es que se tiene que reparar a la persona que ha sufrido ese daño, tiene que repararse ese perjuicio. Por ejemplo, han habido casos, sí, perdón, pensé, ¿me van a hacer una pregunta? Terminá y te pregunto. Hay muchas maneras de reparar esto, porque la gente cuando uno escucha reparar cree que es pagar con plata nada más reparar, pero en materia de derechos humanos se repara de otra manera también. Se han puesto placas, por ejemplo, en comisarías. Si a alguno de los chicos que están escuchando le gustan los redondos, sabrán el caso de Walter Bulacio, un chico que asesinaron en una comisaría después de un recital de los redondos. Para repararle ese daño que le hicieron a la familia, pusieron una placa de Walter Bulacio en la comisaría donde lo mataron, pidiendo que nunca más pasaran esas cosas, por ejemplo. O por ejemplo, también antes había normas en el... Sí. No, termina. Ah, perdón, todavía pensé que había levantado la mano. Antes había normas en el Código Penal que impedían la libertad de expresión de algunos periodistas y para evitar que estas cosas volvieran a sucederse, los tribunales ordenaron que esos artículos del Código Penal ya no estuvieran más. Eso es el efecto que tienen los derechos humanos. Otros derechos no tienen las mismas consecuencias. Te hago una pregunta, porque uno muchas veces escucha, especialmente en nuestro país, con temas relacionados a la dictadura, que se habla de los delitos de lesa humanidad. ¿Es lo mismo digamos, un delito de lesa humanidad que violar un derecho humano? O sea, ¿un delito de lesa humanidad significa estrictamente violar un derecho humano? Es una muy buena pregunta. Ahí hay una relación de género-especie. Es como decir, todos los pulgares son dedos, pero no todos los dedos son pulgares. Y entonces sí, todos los delitos de lesa humanidad son delitos contra derechos humanos, pero no todos los delitos contra derechos humanos son delitos de lesa humanidad. Para que se entienda mejor, para que un delito sea de lesa humanidad, tiene que haber un contexto o una situación especial que lo convierte en lesa humanidad. Cuando generalmente en Argentina hablamos de lesa humanidad, hablamos de los delitos que se cometen en la dictadura. ¿Y por qué es importante este contexto? Este contexto surge de un tratado, que es el Tratado del Estatuto de Roma, y entonces tiene que ser algo, para que sea un delito de lesa humanidad, tiene que ser algo sistemático, es decir, que tiene que haber un plan, alguien que pensó cómo lesionar a muchas personas en sus derechos humanos, tiene que haber tiene que ser una población civil, digamos, cuando alguien dice que va contra una población civil significa que no sean militares, o sea, que no se cometen en una guerra los delitos de lesa humanidad. Entonces se cometen contra personas como vos, como yo, como los chicos, personas que no quieren participar de una guerra. Y pueden ser por los más diversos motivos, pueden ser porque son estudiantes que piensan distinto, o porque tienen otras ideas políticas, puede ser por muchas razones. Entonces, esas personas que... A ver, te doy un ejemplo. A ver, yo me junto con un grupo de amigos míos que nosotros, a ver, estamos en contra
de que las mujeres puedan ir a la universidad. Entonces nos vamos a la puerta de una universidad y a las mujeres que quieren entrar les empezamos a tirar piedras, a pegar, a insultar, e inclusive matamos a un par de mujeres. Si bien sería, digamos, estamos violando un derecho humano, que es el derecho a la vida, al estudio, pero digo, ¿eso es un delito de lesa humanidad? No, eso no sería un delito de lesa humanidad. Porque si bien sería un delito que agrede muchos derechos humanos, como así el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho humano que prohíbe la violencia contra las mujeres, no está ese contexto del que hablábamos nosotros. Por más que usted esté organizado y demás, esta organización tiene que ser como de mayor escala, por así decirlo. Tiene que ser más representativo, poder lastimar a otra gente tiene que ser mucho mayor. Entonces, no sería un delito de lesa humanidad. Sí sería un delito que agrede muchos derechos humanos, pero no de lesa humanidad. Bien, ahora, si con este grupo de amigos nosotros nos proponemos matar, organizarnos, empezar a ir a distintas universidades y matar a la mayor cantidad de mujeres posibles, ¿sí? Y al cabo de 6 meses matamos 1000 mujeres, ¿eso sería un delito de lesa humanidad? Depende. Podría llegar a ser sí un delito de lesa humanidad, por ejemplo, también si ustedes tuvieran de alguna manera el apoyo del Estado, supongamos. O sea, ya sea que el Estado a ustedes los apoye activamente, o sea, dándoles las armas, o sea, porque los puede apoyar también no persiguiéndolos. O sea, ese conocimiento también lo podría convertir a ese delito de lesa humanidad. Supongamos que el Estado sabe que ustedes están organizados para matar mujeres y el Estado lo permite, porque quizás le viene bien. Y entonces eso sí sería un delito de lesa humanidad. Bien. Bueno, Nico, ya al final te pregunto un poquito sobre vos, sobre tu trabajo. Al principio les contaba a los chicos que vos trabajás en una fiscalía y que justamente investigás sobre delitos de lesa humanidad. Así que te quiero preguntar, bueno, ¿cuál es el trabajo que se hace en una fiscalía y cuáles son esos delitos de lesa humanidad que ustedes investigan? Bueno, yo trabajo exactamente en una fiscalía federal. ¿Qué es una fiscalía? La fiscalía es un órgano que es como el abogado del Estado. Se encarga de investigar los delitos representando al Estado. Porque hay un principio que significa que no hay que hacer justicia por mano propia, porque eso está mal visto, porque para algo está el Estado. O sea, nosotros no podemos ir y castigar a alguien porque creemos que nos ha hecho mal. Para eso está el Estado, para eso nosotros votamos a un representante que lo haga por nosotros. Pero el Estado tiene que tener a alguien que se encargue de investigar esas conductas, esos delitos. Entonces, para eso existen las fiscalías. Y como bien decías vos, nosotros investigamos delitos de lesa humanidad. Nosotros particularmente investigamos delitos cometidos en la última dictadura militar. Los chicos seguramente en historia van a ver que Argentina tenía muchas dictaduras, pero la última, que fue de 1976 a 1983, fue la más violenta de todas, donde mataron personas, desaparecieron sus cuerpos, violaron muchas mujeres, se quedaban con sus niños, y después esos niños se los entregaban a otras familias. Muchos de ellos todavía no saben que son hijos de personas que mataron en la dictadura. Bueno, nosotros estamos para investigar esos delitos, que son los más terribles que ha conocido la historia argentina. Pero no son los únicos delitos que nosotros investigamos donde se afectan derechos humanos. También investigamos la trata de personas, que para que los chicos sepan más o menos, la trata de personas es cuando se capta a alguien, se toma, se secuestra a alguien para explotarla de alguna manera, casi tratándola como esclava, ya sea obligándola a trabajar en una finca, ya sea obligándola a trabajar en condiciones muy insalubres, o que haga trabajos o favores sexuales a cambio de dinero, que ese dinero no se lo quedan ellas.
este dinero se lo quedan las personas que las captaron, que las secuestraron. Entonces, ahí también hay mucha afectación de derechos humanos, de la libertad. Uno, Nico, perdón, cuando ha escuchado sobre la trata de personas en televisión, generalmente se asocia a chicas que han secuestrado para, digamos, para explotarlas sexualmente, digamos, para usarlas, obligarlas a prostituirse. Pero por ahí el caso de Marita Verón y otros casos así, digamos, que uno ve generalmente en las noticias. Pero cuando uno habla de trata de blancas, no es únicamente, digamos, secuestrar personas y obligarlas a prostituirse, también puede ser obligarlas a trabajar. Claro, exactamente. A propósito de lo que vos dices, es importante dejar de decirle trata de blancas. Es como yo le comentaba recién, antes solamente tenían derecho a que no fueran secuestradas, a que no fueran explotadas, lo único que tenían derecho eran las personas blancas. Pero las personas negras no tenían ese derecho. O sea, no les era reconocido ese derecho. Sí lo tenían el derecho, pero no se les reconocía. Solamente se les reconocía ese derecho a las personas blancas. Ahora, lisa y llanamente, hay que hablar de trata de personas. Y efectivamente, como vos decís, generalmente lo que sale en las noticias es la explotación sexual. Pero cuando alguien, por ejemplo, se aprovecha y le ofrece, supongamos, a alguien un trabajo de que va a trabajar en una finca, pero esa persona se la toma y la hacen vivir en una finca con un montón de otras personas, en muy malas condiciones de salud, en muy malas condiciones de higiene, pagándoles muy poco, o sea, pagándoles menos de lo que necesitan para poder subsistir, y no dándoles la posibilidad de que se vayan cuando quieran, no dándoles la posibilidad de que se bañen cuando quieran. Eso es trata de personas también. Uh-huh. Pero en una modalidad de explotación laboral, supongamos. Claro. Muchas veces, perdón, Nico, muchas veces a esas personas, esta gente que los lleva a sus fincas a trabajar, muchas veces les quitan los documentos hasta que terminan el trabajo, digamos. Exactamente. Le quitan el documento para que no se puedan ir, para que no se puedan tomar un colectivo y volver a sus casas. Porque generalmente los atrapan en otra provincia para traerlos. Supongamos, acá en San Juan, los que están siendo víctimas de esos delitos no son sanjuaninos. Pueden ser tucumanos, de San Luis, de Mendoza, de La Rioja, pero no son sanjuaninos. Porque así les sería más fácil huir. Entonces, de esa manera, los obligan a quedarse ahí. No les pagan lo suficiente para que puedan comprar un pasaje y volver a sus hogares, con sus familias. Y todo eso son indicadores, digamos, son muestras de que esa persona está siendo víctima de un delito de trata. Bueno. Lo están explotando. Bueno, Nico, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, las preguntas que me has respondido. Ahora, bueno, vamos a hacer una actividad con los chicos y lo que sí te consulto es que a lo mejor si los chicos me hacen preguntas, poder hacer otra conversación donde puedas responder las inquietudes de los chicos. No sé qué te parece. Encantado, absolutamente. Bueno, listo. Va a ser un honor para mí. Te saludo y nos vemos. Bueno, muchas gracias, Mariano, y muchas gracias, chicos, por la atención.